Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poderles saludar y llegar hasta ustedes. Quizás hemos tenido algunos retrasos con respecto al mensaje, pero hoy, 28 del mes de julio, ya estamos para entrar en agosto. Vamos a llevar a continuación del mensaje que predicamos la semana pasada en cuanto a la caída y redención del hombre. Hoy vamos a hablar un tema acerca de la salvación y precisamente la salvación del hombre es el tema. ¿Y por qué hablamos de la salvación? Pues ya hablamos de la caída. Entonces quisiera pues leer con ustedes la bendita palabra del Señor y que lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos, verso 1 al 3. La palabra del Señor nos lee de la siguiente manera. Capítulo 2 de Hebreos, verso 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue conferida por los que oyeron? Cuando estamos leyendo este pasaje, vemos el escritor de Hebreos. Algunos lo acreditan en el apóstol Pablo, otros no, pero en fin, es la palabra que hoy nos está hablando, nos está advirtiendo de que hay mucha gente que anda discutiendo con su religión. Hace poco encontré unas personas que son líderes de una asociación, en un departamento de su iglesia, y decía: nosotros tenemos a Dios, a Cristo vivo en el Santísimo. Entonces, cuando hablamos de la Eucaristía, entonces estamos hablando de que ellos están teniendo a un Cristo vivo, supuestamente porque resucitó, y tienen que estar haciendo sacrificios constantemente. A eso voy. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí escuchó bien lo que dije? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo hecho un solo sacrificio, está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. ¿Y por qué digo esto? Porque en el tiempo que yo fui acólito, que fui sacristán, que fui catequista, se me enseñó que la Santa Misa, cuando uno iba a celebrar la Santa Misa, la palabra santa, pues es apartado de todo mal y que está dedicado para Dios. El oficiante levantaba una hojuela de harina que se llama hostia. Con todo respeto, no quiero que tomen a mal lo que estoy diciendo, estoy enseñando lo que yo viví. Y entonces decía: este es el cuerpo de Cristo. Cuando él levantaba la hostia, decía: este es el cuerpo de Cristo que por vosotros fue sacrificado. Y entonces, en ese momento está diciendo: este es el cuerpo de Cristo. Y en ese momento que él parte la hostia y se fue sacrificado, lo está matando, le está dando cuello, pues. Lo está matando. Y esa hostia se ha convertido entonces en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hace? Pues se lo comen. No se va al alma, ni siquiera al cerebro, de una forma directa. Indirecta porque cuando el estómago hace digestión, entonces se convierte ya en la sangre, en otra forma, pero esa hostia se va al intestino. ¿Y por dónde pasa? Bueno, usted ya sabe dónde pasa. Entonces no puede ser el cuerpo de Cristo eso. Y luego levanta la copa y dice: esta es la sangre de Cristo derramada por todos los presentes para remisión de los pecados de los aquí presentes.
Bueno, está afirmando que ese vino que está en la hostia, en la copa, es la sangre de Cristo. Mire, Cristo murió una sola vez. Entonces, Él vino a dar su vida una sola vez. Él ofreció un solo sacrificio para perdón de los pecados. Ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cuando uno habla de este acto, de este hecho, pues estamos hablando de que el sacerdote judío, en relación a los sacrificios que presentaba, él lo hacía porque había que hacer sacrificios, había que ir y derramar sangre. El sacrificio de Cristo es el que quita los pecados, pero no es realmente lo que ellos dicen, ¿no? Dice, cuando la sangre de Cristo es derramada, es una cosa. Dice en el capítulo 9 del libro de Hebreos, el verso 25, ahí vamos a encontrar el sacrificio que anota a Cristo. Ya lo tiene. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio los pecados. Cristo ofreció un solo sacrificio. Estamos leyendo Hebreos capítulo 9, verso 23 en adelante. Y dice el verso 27, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, cuando hablamos de este sacrificio, vea lo que dice ahí en el capítulo 10, el versículo 8 en adelante. Y diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales con las se ofrecen según la ley. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no hay más sacrificios. Verso 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, lo que acabo de explicarles, amados hermanos y amigos, no es como yo lo aprendí ahí en la religión. La misa significa sacrificio. Investíguenlo. Eso significa. Ya no hay necesidad de seguir haciendo sacrificios. Ni siquiera imitarlos. Dice San Juan capítulo 3, verso 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero centrarme en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Dios lo que quiere es salvar al hombre, pero ya no por sacrificio de sangre ajena o ritualismos. Cristo no está metido en una hostia, ni está metido en un santísimo, ni está metido en la Santa Eucaristía. No, ya no. Él habita en los templos no hechos de manos. Dice 1 Corintios 3, vosotros sois templo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual Dios habita. No en la Santa Eucaristía, no en la hostia, no en un sacramento, no. Ahora Él está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Por eso dice el versículo 27, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es lo que Dios quiere, que el mundo sea salvo. ¿Quién es el mundo? Pues todo aquel. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento, pero Dios quiere que todos sean salvos. Ese estruendo que usted escuchó es el rayo, está empezando a llover y es una bendición. Qué bueno, que ojalá que esa bendición llueva en su vida el día de hoy. Esa palabra caiga como un rayo, pero no destructivo. Un rayo que levante la vida. Así que Pablo le escribe a Timoteo. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Es lo que Dios quiere. Y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la palabra del Señor. La Santa Biblia o la Sagrada Biblia, como lo quiera llamar. Por esa razón, Dios quiere salvar al hombre. Y no solamente el apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Pero quiero que escuche lo que dice el apóstol Pedro. Allá en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Del versículo 18 al 20 de 1 de Pedro. Pablo está diciendo algo que Pedro también va a repetir. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. A mí me da un poco de pena que mucha gente intelectual, crea en las mentiras. Esta palabra que le acabo de enseñar, esta es otra Biblia. Yo tengo 10 Biblias aquí en mi escritorio. Esta que está acá dice Biblia de estudio de la vida plena. Es una Biblia de estudio. La que acabo de mostrarles acá en esta palabra es otra Biblia donde Asambleas de Dios es la Santa Biblia. La Asamblea de Dios hace 2 años cumplió, hace 3 años cumplió 100 años de fundación. Tengo tantas Biblias, tengo una más grande de estudio, también con
otra editorial, la Santa Biblia, dicen lo mismo. Y tengo acá más Biblias que yo les puedo enseñar. Pero, ¿sabe qué? Pedro está diciendo que es con la sangre de Cristo, no con oro, no con plata. Hoy en día nos abocamos en la filosofía hueca, humana, terrenal, carnal, intelectual. No es así como Dios quiere que conozcamos la palabra, sino que aquella que fue inspirada por el Espíritu Santo, aquella que fue traída para todos los hombres, para que nosotros atendamos las cosas de lo que Dios quiere que aprendamos. Es por eso que cada uno de los seres humanos, cada uno de la humanidad, de los hombres, podamos venir al conocimiento de la palabra. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida eterna. Quiero decirles que en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, el versículo 15, vean cómo lee la palabra del Señor desde este momento. Versículo 15 del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. La palabra del Señor lee de la siguiente manera, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es la palabra, es el Evangelio. Y no lo dijo Pedro ni lo dijo Pablo, lo dijo Cristo. Cristo mismo está hablando acá. Cuando Él principió su ministerio, vean lo que dice el versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, habla de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Cristo mismo está predicando este evangelio, el evangelio de Dios. Por eso dice el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces, Dios te está llamando, amigo, amiga, persona que me escucha. No me importa si eres sacerdote, si eres obispo, si eres de los mormones, los testigos de Jehová. No importa la secta, la religión que tú practiques. Mira, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 10, su versículo 9, un versículo muy conocido que muchos ya conocemos de memoria. Capítulo 10, el verso 9, la palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que confesar tus pecados, no al hombre, es a Jesús. Tienes que venir, humillarte, doblegarte, pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, por tus malas acciones. David un día le pedía perdón a Dios y le decía, aún los que no me acuerdo, los que no vienen a mi mente, perdóname, Señor. Yo recuerdo que el día que vine a la planta de Cristo, el pastor hizo un llamado y eran aproximadamente las 7:30 de la noche. Cuando yo pasé al altar, eran las 11 de la noche y yo seguía postrado. Toda la congregación se había ido
Todos los presentes de la iglesia se habían ido a sus casas, los líderes de la iglesia. El pastor se fue a cenar, regresó a las 10 y vio que yo estaba, se fue a hacer otro mandado, llegó a las 11:30 y yo seguía postrado en el altar. ¿Sabe cuántos pecados tenía que confesarle a Dios? Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. No es por obras. Tú no tienes que hacer obras para poder alcanzar la salvación. Mucha gente cree que haciendo buenas obras van a alcanzar la salvación. No, es a través de la sangre de Jesucristo. Es por medio de Cristo. Efesios capítulo 2, en el versículo 8 en adelante, voy a leer, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados según Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oiga, las buenas obras lo puede hacer el adúltero, el afeminado, la lesbiana, el drogadicto, el fornicario, el idólatra, el borracho, el maldiciente, el ladrón, el asesino, la prostituta, todos, el sacerdote, el pastor, el obispo, el papa, los líderes religiosos, todas las monjas, los misioneros, los ministros, todos podemos hacer buenas obras. Y fuimos creados de antemano, hechos para hacer buenas obras. Esas no nos van a salvar. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, es un don de Dios. Esa gracia divina es el don inefable por medio de la fe que alcanzamos la salvación a través de la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario y por cuya sangre tú y yo somos lavados de nuestros pecados por medio de esa sangre preciosa. ¿Qué más te puedo decir? Yo no estoy gritando ni estoy aquí con tantos movimientos, te estoy enseñando la palabra del Señor. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 10, vea lo que dice, 16, 8, 16 de Romanos. Dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No andamos de rama en rama. No andamos buscando padrinos para llegar a Dios. No andamos buscando medios. San Juditas, San Antoñito, Justo Juez, Jesucito de la Buena Esperanza, etcétera, etcétera. No andamos buscando quién nos pueda llevar a la presencia de Dios. No, vamos directamente. El Espíritu Santo nos da esa certeza, esa seguridad de que somos hijos de Dios cuando hacemos su voluntad y cuando vivimos una vida de santidad. ¿Se da cuenta? No tenemos que buscar padrinos. El mismo Espíritu Santo nos presenta ante Dios. Nadie más. No es el pastor, no es el obispo, no es el cura, no es el predicador, no es el misionero que te va a presentar ante Dios. No, es el Espíritu Santo.
y el que te va a dar esa fe y esa confianza de que eres hijo de Dios, que verdaderamente tú eres el hijo de Dios. ¿Sabe? Tengo mucho que predicarles y se lo voy a dejar para la próxima predicación. Hoy solamente no terminé el tema, voy a seguir con el tema. La salvación, segunda parte. Con este rayo tan lindo que está cayendo la lluvia, quiero dar gracias a Dios, pedirle a Dios por tu vida, porque te entregues a Cristo. No vayas con el hombre, maldito el hombre que confesara el hombre, dice la palabra. Si creyeres en tu corazón, en ese Cristo, que dio su vida a la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que al tercer día Dios lo levantó entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre, como ya lo leímos en un principio de esta prédica. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? No estoy hablando de sanidad divina, pero si tú estás enfermo y el médico te desechó, el médico te desahució, Cristo no te desahució. Él no te va a desahuciar. Él está con los brazos abiertos. Si tú crees que Dios te puede sanar, como lo hizo conmigo, que en la próxima predicación te voy a testificar, créelo y Dios te puede sanar. No importa la enfermedad que tengas, pero hay una enfermedad que no puedes sanar con el medicamento ni con nada, que es el pecado. Solamente la sangre de Jesucristo puede limpiar tu pecado. Ni con lejía, dice la palabra, puedes limpiar tu pecado. Pero la sangre de Cristo te puede curar de ese pecado, de ese pesar que hay en tu corazón, y Él puede hacerte libres y quitarte las cadenas invisibles que te atan, te van a hacer libre en el nombre de Jesucristo. Mira tu rostro, Padre que estás en el reino de los cielos, por las almas que están viéndonos y escuchándonos, donde quiera que se encuentre, en cualquier parte del mundo, Señor, visítalos, porque tú eres omnipresente, eres omnisciente, tú eres omnipotente. Señor, donde quiera que estén, visita ese hogar, esa alma, esa vida que te está confesando y te está pidiendo perdón de sus pecados. Señor, escúchalos. Yo sé que los escuchas. Perdónales. Tú nos has llamado para ser salvos y tu palabra dice que desde el cielo inclinas tu oído para escucharnos. Inclinas tu rostro para vernos en esta tierra. Señor, esas almas son tuyas, te pertenecen. Sean salvos en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Y si algún enfermo sanó, gracias por la sanidad que le hayas dado a esa persona, Señor, que te pidió sanidad y creyó en su corazón. Por fe, también declaro sanidad en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo con esa palabra. Hasta pronto. Un abrazo donde quiera que estén.